Hoy se celebra el Día Internacional del Patrimonio Cultural. Y esto es algo sumamente importante porque tiene que ver no solamente con lo edificado, sino también con lo inmaterial, con las tradiciones, las costumbres, una serie de circunstancias del hombre que lo ubica en tiempo y espacio y que va a hacer una transmisión de generación en generación de su reconocimiento, de su personalidad y que lo va a diferenciar de otras partes del mundo o de otros conglomerados humanos. Entonces el patrimonio cultural viene siendo algo sumamente vital en la vida de todas las naciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, el artículo 27.1 nos habla de los derechos culturales, donde se encuentra enmarcado el patrimonio cultural. De tal manera que dentro de los derechos culturales está el patrimonio cultural y los derechos culturales forman parte de los derechos humanos, porque no se le puede negar a una sociedad su cultura, su conocimiento histórico a través de una serie de elementos que están allí presentes. Las edificaciones, por supuesto, van a jugar un papel fundamental y a partir de 1929, con los congresos internacionales de arquitecturas que se hicieron, fueron tomándose en cuenta que era fundamental preservar la fisonomía constructiva y arquitectónica de las ciudades. A partir de 1931, con los mismos eventos internacionales de arquitectura, se fueron sentando precedentes en documentos y pronunciamientos que van a jugar un papel fundamental. Por ejemplo, la célebre Carta de Atenas, que es la de 1942, donde participa Le Corbusier. En sus principios de urbanismo está la conservación del patrimonio histórico y tiene unos ítems bien interesantes que están allí. Frank Lloyd Wright, el gran arquitecto norteamericano que vivió la transición de la arquitectura del siglo XIX al siglo XX, va a hablar que el arquitecto se apoya sobre la máquina para preservar la historia y en torno a ella hacer la nueva ciudad. Todo esto va a jugar un papel fundamental que finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, va a cobrar un auge con la reconstrucción de Europa, donde va a haber que rehacer nuevamente una serie de aspectos fisonómicos urbanos en donde se determina la historia de la ciudad. Por ejemplo, Winston Churchill decía que el centro de Londres había que reconstruirlo tal cual como estaba antes porque ahí estaba el espíritu del inglés. Y todas estas prerrogativas, todas estas experiencias se fueron acumulando hasta que en 1972 se efectuó la asamblea donde se aprueba la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Con ello va a haber todo un andamiaje jurídico a nivel internacional que va a permear en cada nación que se hace signataria de esos acontecimientos, de esos asambleas y de esos instrumentos jurídicos internacionales que van a ser fundamentales para consolidar la protección del patrimonio cultural. En Venezuela teníamos la vieja ley de obras artísticas y antigüedades de la nación de 1945 que se sustituyó en 1993 con la ley de protección y defensa del patrimonio cultural, cuyo artículo 2 dice que la protección del patrimonio es una acción prioritaria del Estado y la ciudadanía. Después, en la Constitución de 1999, el artículo 99 nos habla que es un derecho irrenunciable del pueblo venezolano la cultura y que el Estado está obligado a proteger, preservar y restaurar el patrimonio cultural tangible e intangible y la memoria histórica de la nación. Y nuestra misma Carta Magna, en su 178, en las facultades que le confiere el órgano municipal, le delega la protección del patrimonio histórico, lo cual se ratifica en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Aparte de esto, hay una serie de ordenanzas y decretos regionales que van a hacerse en base al artículo 99 de la Constitución. Y tenemos la Ley Orgánica de la Cultura, que en su artículo 12 nos habla de la puesta en uso social del patrimonio cultural. Pero ¿cómo ponemos en uso social el patrimonio cultural cuando está siendo devastado? ¿Cómo ponemos en uso social el patrimonio cultural cuando es necesario protegerlo, enriquecerlo, restaurarlo? Y cuando se restaura, por Dios, más vale que no se hiciera. Entonces,
tenemos que tomar en cuenta hoy Día Internacional del Patrimonio Cultural la importancia que tiene. Hegel decía que la historia es vital como fuerza impulsora para el avance del hombre. Y el doctor Arturo Larpietri, reforzando aquello, nos decía que quien aprende a aprender siempre quiere aprender. Vamos a aprender a valorar el patrimonio cultural, vamos a aprender a valorar nuestra historia para proyectarla, porque el gran legado es para las generaciones futuras, pues estos son elementos documentales que nos van a hablar de un tiempo histórico, económico, político y social en que se hizo nuestra patria.